Muy buena introducción. Muy buenas tardes, Latinoamérica. Muy buenas noches, Cono Sur. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar de FLASOC del 2023. En este caso, el cuarto webinar del Comité de Bioética que coordina el doctor José Antonio Moreno de México. En esta primera instancia, la doctora Carla Castro de Honduras será quien va a coordinar este primer webinar del año. Le solicitamos a los participantes que en el módulo inferior de preguntas y respuestas, que está en la parte inferior, puedan hacernos el favor de ir anotando todas las preguntas, ya que luego de las dos exposiciones que van a ver, pues se va a pasar a esa parte de responder todas las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Así que, sin más, ya se está incorporando también el doctor José Antonio Moreno a la sesión. Así que, doctora Carla Castro, es todo suya su webinar. Adelante. Muy buenas tardes, colegas de Centroamérica. Muy buenas noches, colegas de Suramérica y el Caribe, conferencistas invitados. Agradecemos por atender nuestra convocatoria en esta plataforma con el fin de desarrollar el webinar programado para este día bajo el tema Atención con enfoque bioético para la prevención de la violencia obstétrica, organizado por el Comité de Bioética de la Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Todos sabemos que el parto es un acontecimiento trascendental a nivel universal, y si existen determinadas manifestaciones de violencia hacia la mujer, también es necesario analizar y reflexionar las causas que lo provocan y las propuestas de solución que las organizaciones de profesionales de la salud les debemos a las mujeres del mundo. Tenemos como un objetivo en este webinar garantizar que las mujeres embarazadas tengan una atención absolutamente adecuada, cuidando la salud del binomio madre-niño durante todo el proceso de atención, trayendo dos profesionales de alta calidad académica, con presentaciones, ponencias de alto nivel científico. Tenemos la primera ponencia a cargo de la doctora Judith Toro Merlo. Ella es máster en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de clínica obstétrica, Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora médico del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Past President, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, miembro del Consejo Consultivo, ex coordinadora de la sección de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Sociedad de Venezuela, maestro de la Ginecobstetricia Latinoamericana, Mujer FIGO, Venezuela 2009. Su ponencia tiene el nombre Modelo Obstétrico de Parto Humanizado en la Formación Académica. Adelante, doctora Judith Toro. Muchas gracias al Comité de Bioética por haberme invitado a participar esta noche en tan importante simposio. Y ya estoy procediendo aquí. Me van a disculpar que mantenga la cámara cerrada, pero la imagen estaba inestable y es preferible porque no podemos mantener toda la conferencia con ese titular de la cámara, pero les aseguro que no soy un robot, que soy yo. Muchas gracias, doctora Carla, por su invitación y por su presentación. Y nos vamos a referir a un tema, modelo obstétrico de parto humanizado en la formación académica. Y realmente es un tema que escrito no existe, y nosotros nos vamos a presentar desde la experiencia que hemos tenido en el manejo del parto humanizado y en el manejo de la violencia obstétrica propiamente dicha. A nosotros, en términos generales, nos gusta hablar de atención obstétrica humanizada, puesto que la humanización de la atención de la mujer debe incluirse durante el embarazo, el parto e inclusive durante el posparto. Y ahorita
todo responde a un movimiento mundial que día a día obtiene más reconocimiento y más adeptos en el mundo. Y es una atención que se basa en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y que llevan a un propósito final que es promover la normalidad y lo fisiológico en la atención del parto. Desde acción obstétrica humanizada se comprende como el cuidado de la embarazada a partir de la observación de una serie de atributos que le permitan una vivencia satisfactoria durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto, entre lo que podemos señalar el respetar la fisiología de este proceso, intervenir lo menos posible durante la atención obstétrica, solo lo necesario, respetar los aspectos socioculturales de cada una de las gestantes, brindarle el apoyo emocional, darle poder para que ellas tomen decisiones y de esta manera le estamos garantizando su autonomía y su privacidad. Desde, digamos, desde el siglo XX, quizás desde finales del siglo XIX y el resto en el siglo XX, para disminuir la mortalidad materna y perinatal, se crearon una serie de modelos bioéticos en el área obstétrica que generaron un aumento de la medicalización durante el parto. Y quizás fue a partir de estos momentos en que se tomó la embarazada como una paciente enferma, como una persona enferma, y a ver el embarazo como una enfermedad. No estamos en contra, por supuesto, de los avances científicos de la medicina perinatal, que nos ha brindado una serie de avances, pero estos deben estar reservados para los embarazos de alto riesgo y no incluir a todos los embarazos, donde la mayoría, digamos un 80% de ellos son de bajo riesgo, no incluirlos en todas estas instrumentalizaciones y medicalizaciones durante el curso de la gestación y del parto, puesto que nos ocasiona un aumento de las intervenciones y nos implican sentimientos negativos en la embarazada, como es la ansiedad y la angustia hasta ante un hecho que es totalmente fisiológico. Es por ello que surge en nuestras prácticas la participación activa de las gestantes durante la fase del embarazo, el parto y el puerperio, cediéndole el protagonismo a las mujeres, y para ello nosotros como prestadores de servicios debemos dotarlas de toda la información existente para facilitarle a ella una toma de decisiones autónomas. No se concibe, estamos en un seminario de bioética, la práctica médica actual sin que se base en los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia social. Sin embargo, a consecuencia de todo lo señalado anteriormente, han surgido unas relaciones asimétricas de poder, sobre todo que nacen en el ambiente, en el entorno hospitalario, en donde siempre el médico está en una posición patriarcal, una posición superior a la embarazada que va buscando la consulta médica, y quizás de allí, de esa relación hospitalaria, de esa relación patriarcal médico-paciente, surge el concepto de violencia obstétrica. Nosotros conocimos el concepto de violencia obstétrica en el año 2007, cuando se sancionó en nuestro país la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Antes habíamos oído en otros países como España, por ejemplo, que ya habían introducido este término. Sin embargo, para América Latina pienso que fuimos, siendo el primero, uno de los primeros países en los cuales se introdujo este término. Posteriormente, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tuvo una modificación en 2014 y en 2021. Sin embargo, el término violencia obstétrica no solo que no sufrió ninguna modificación, sino que al contrario, en la modificación del 21 se le agregó un punto más, como vamos a ver más adelante. En esta ley, en el artículo 19, se señalan 25 formas de violencia contra la mujer, de las cuales hay 3 en las cuales estamos implicados todos los que hacemos obstetricia y ginecología, porque aparecen la violencia ginecológica, la esterilización forzada y la violencia obstétrica, que es a la que nos vamos a referir en el seminario de esta noche. Según la ley venezolana, se define violencia obstétrica como aquella violencia
realizada por la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en el abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Hay dos cosas que siempre, por supuesto, cuando esto salió en el 2007, sufrimos un gran impacto cuando vimos este concepto. Al principio no lo entendíamos, poco a poco y a medida que han ido pasando los años, pues entendemos la razón de ser de este concepto. Y lo que le queda muchas dudas, por lo menos en nuestro medio, a los médicos, es que el obstetra es el que está haciendo la violencia y no es así. La definición de obstétrica la da el hecho de que sea sobre una embarazada. Porque si vemos bien en la definición, no dice por ninguna parte la palabra obstetra, solamente dice personal de salud, lo cual da pie a que esto pueda ser ejercido desde el portero que las recibe a la entrada del hospital hasta el director del hospital que no nos pueda suministrar en algún momento los insumos necesarios para su atención. Cuando nosotros vamos al capítulo 7 de los delitos, en el artículo 66 se enumeran todos y cada uno de los actos que son considerados violencia obstétrica según la ley venezolana. Y me voy a permitir enumerarlos e irlos comentando rápidamente cada uno. El primero es no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, cuestión que nos parece un poco injusta, puesto que el no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas generalmente no depende precisamente del personal de salud. Muchas veces cuando nos vemos en la necesidad de no atender a estas mujeres, de cambiarlas o de referirlas a otro centro hospitalario, es porque no se cuenta con los recursos para prestar esa atención obstétrica. Entonces, nosotros pensamos que en este punto sería más una violencia institucional que una violencia obstétrica propiamente dicha. La segunda se refiere a obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. En este punto, pues sí es verdad que no se necesitan muchos recursos para la atención de un parto vertical, pero nosotros tampoco quisiéramos atender un parto vertical tipo selvático, sino nos gustaría atender a las mujeres en parto vertical con todas las comodidades para ellas, y en la mayoría de nuestras maternidades no se cuenta con ese recurso. El tercero es obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. En este punto, bueno, el apego precoz es prácticamente la norma en todas las maternidades y centros de atención obstétrica del país. El cuarto sería alterar el proceso natural del embarazo de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer. El quinto, practicar el parto por vía de cesárea, existiendo las condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer. Entonces vemos en estos dos puntos, en el 4 y en el 5, que aparece un nuevo elemento que es el consentimiento expreso e informado de la mujer. Lamentablemente en esa, vamos a decir, atención patriarcal, en la cual el médico decide sin consultar a la paciente, sí, desde el 2007 nosotros notamos que no tomábamos en cuenta la opinión de la mujer para dedicarnos o para tomar las conductas. Simplemente se le informaba a usted hay que hacerle una cesárea y una opinión muy rápida con relación a por qué se le estaba haciendo la cesárea a esta paciente o por qué razón se le iba a colocar una infusión oxitóxica o por qué se le iba a realizar una rotura artificial de membranas, etcétera. Y esto quizás nos llamó un poquito a tomar conciencia sobre estos dos puntos y inmediatamente pues pasamos al uso del consentimiento expreso, voluntario e informado en estos casos. Y el sexto, que es el último que le agregaron en la modificación de la ley en el diciembre del 2021, es vulnerar los derechos reconocidos en el decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. Este punto no estaba anteriormente,
pero en el 2018 hubo un decreto gubernamental acerca de la obligación de adherirnos al plan de parto humanizado. Este decreto luego pasó a ley, que ya fue aprobado en primera discusión en el Congreso de la República, falta la segunda discusión para que entre en vigencia. Entonces ya en la modificación de la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, ya colocaron el punto con relación al no reconocer los derechos de la mujer en el parto humanizado. Esto es sancionado si cualquiera de nosotros comete una violencia obstétrica. Tiene una sanción que puede ser de dos tipos, o que puede ser, no, que es de dos tipos. Una es monetaria, con un pago de 250 a 500 veces el tipo oficial de moneda de mayor valor de acuerdo al Banco Central de Venezuela, que en el caso de nosotros es el euro. Y además tiene la apertura de un expediente firme en el colegio profesional o la institución gremial a los fines de un procedimiento disciplinario que corresponde. Entonces, cuando esta ley entró en vigencia desde 2007 hasta la presente, nos preguntamos qué podemos hacer nosotros. Primero, por supuesto, porque reconocemos todos los derechos que tiene la paciente con relación a no ser víctima de violencia obstétrica y a tener un parto y una atención obstétrica en general respetada. Y en segundo lugar, por nuestros ginecobstetras, para que conozcan la ley, puesto que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento, porque nadie puede renunciar a las leyes y porque probablemente pues nadie quiera hacer, digamos, a exprofeso ninguna violencia contra la mujer, y es importante que todas y cada una de las partes conozca a lo que puede estar expuesto en un momento dado. Entonces, comenzamos en un trabajo conjunto entre la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y las universidades nacionales. Comenzamos por estudiar y difundir el contenido de esta ley. El preliminar de la ley dice que la ley debe ser dada a conocer por el Ministerio de Salud, pero en vista de que, digamos, notamos que era muy corta o muy poca la información que se daba desde el Ministerio de Salud, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela se dedicó a la difusión de la ley, realizando seminarios al respecto, bien individuales, bien en sus actividades científicas nacionales y regionales, pero en todas ellas, desde 2007 hasta la presente, pues hay un seminario o un simposio de derechos sexuales y derechos reproductivos, donde siempre se toca el punto de la ley y de la atención del parto humanizado. En segundo lugar, pensamos que se debía modificar la enseñanza de la atención obstétrica, insistiendo en el respeto a la paciente y en su autonomía, que también fue un trabajo conjunto que se ha realizado entre las facultades de medicina de las universidades nacionales y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. En tercer lugar, se implementó el llamado plan de parto durante el control prenatal, en el cual pues, la paciente, la embarazada, a lo largo de toda su gestación, es informada de todos y cada uno de los pasos que se van dando, de qué puede esperar ella para el futuro, de que vaya planificando todo lo referente a su parto, dónde lo va a realizar, quién la va a llevar, quién la va a acompañar. Eso con el objetivo también de ir controlando las demoras con relación a lo que sería la atención obstétrica. Y también entonces se puso de una manera obligatoria el contar con el consentimiento voluntario informado, no solo para el imperativo de la ley, sino haciendo hincapié que en todas las intervenciones obstétricas y ginecológicas se debía tomar el consentimiento informado. Entendiendo que el consentimiento informado en el sentido extenso de la palabra, no decirle, señora, fírmeme aquí que yo le voy a hacer una cesárea, no, sino explicándole a la paciente los pros y los contras con relación a la actividad o a la intervención que se le va a realizar. Los consentimientos informados fueron elaborados y validados por las autoridades de salud y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, y se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, que es una página abierta, está a la orden de todos los ginecobstetras del país, sean miembros o no de nuestra sociedad.
Este sería, tratar de leer esto sería imposible prácticamente, pero esto es un facsímil del plan de parto que forma parte junto con el carnet perinatal. La paciente se lo lleva y lo va leyendo y lo va llenando a medida que su embarazo va avanzando, de manera tal que para cuando el embarazo esté a término ya ella haya tomado todas las decisiones con relación a ello. Ello, como les decía, tiene una parte que es personal, quién la acompañará, quién la llevará, cómo se irá al sitio donde va, que escoja el sitio donde va a recibir su atención obstétrica, y después hay una parte sobre alguna de las cosas que ella no le gustaría que le hicieran durante su trabajo de parto, a menos que se presente una complicación, y pide expresamente que le sea informada cuál sería y por qué se le va a hacer alguna intervención. Y esto sería una muestra de los consentimientos informados que están en la página web de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, a la orden de cualquiera de los médicos que hagan atención obstétrica. Hay aproximadamente 20 tipos de consentimientos informados para diferentes intervenciones ginecostétricas. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros desarrollamos un modelo de docencia en la atención obstétrica que se divide en dos partes. Una parte que es la docencia hacia la comunidad, que está dada por el personal de salud durante todo el control prenatal. Generalmente, estas instrucciones, pues el médico que hace la consulta da sus instrucciones, pero también hay charlas que son dictadas por los estudiantes de medicina y por las estudiantes de enfermería, todo bajo la vigilancia del personal de salud encargado, y a la vez el personal de salud se encarga de instruir a los líderes comunitarios que en última instancia van a estar vigilantes en cada una de sus áreas de la comunidad, que todas las embarazadas estén asistiendo al control, que vayan a sus consultas, si tienen algún signo de alarma, estar pendientes cuando le corresponda el momento del parto, etc. Y una docencia con relación ya directamente con el personal de salud, en el cual le dictamos charlas acerca de lo que sería la atención de la embarazada a todo tipo de personal dependiente o que trabaje en las áreas hospitalarias, en las áreas obstétricas de nuestros centros de salud, y hacemos énfasis en este tipo de docencia directamente con los estudiantes de enfermería y medicina y con los profesionales dedicados a la obstetricia y ginecología. En cuanto a los estudiantes, bueno, son los estudiantes tanto de pre y de posgrado, y sobre todo con el pregrado, pues depende estrictamente de nuestras facultades de medicina. Y con relación al posgrado, pues está la parte de posgrado que depende de nuestras universidades, y tanto los profesionales como los médicos de posgrado que van recibiendo siempre la educación continua que viene dada por los cursos y por todas las actividades docentes que lleva a lo largo del año la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Nosotros tenemos unos documentos básicos para administrar esta docencia, más allá de que se utilicen los libros tradicionales de obstetricia en la formación de nuestros médicos, con relación a lo que nos ocupa, que es la atención obstétrica humanizada. Tenemos dos documentos que son básicos para nosotros. Uno es el parto y nacimiento humanizado, que es un documento, un librillo que fue realizado conjuntamente por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y una entidad denominada la Defensoría del Pueblo, donde están todos los puntos inherentes al parto y al nacimiento humanizado. Y el segundo documento que es básico para nosotros son las conocidas por todos ustedes, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los cuidados durante el parto y una experiencia de parto positiva. Este último documento siempre le decimos a nuestros médicos de información que tienen que tenerlo en el bolsillo de la bata todo el tiempo para que estén consultando cuáles son las medidas que se toman, cuáles son las que verdaderamente son recomendadas y cuáles son las que no han demostrado utilidad a lo largo de todos estos años. Adicional, existen unos documentos, una es la bitácora del parto humanizado,
que también es un librillo realizado y diseñado desde el Ministerio para la Mujer, el cual se le entrega a la paciente en la consulta prenatal, donde ella va leyendo todo el desarrollo del parto, va anotando las preguntas a las que tenga lugar y va tomando sus decisiones, y en cada una de las consultas pues va, valga la redundancia, va planteándoselas al médico y va consultándole acerca de lo que puede ser normal o no. Existen también 2 guías metodológicas, una para la facilitación y formación de médicos en todo lo relacionado con la atención del parto humanizado, y otra guía de facilitación para las promotoras comunales del parto humanizado, que, como les señalaba antes, esa facilitación a las líderes comunitarias nos corresponde a la parte médica. Pero esa es una guía para que ellas tengan todo lo que tienen que realizar y tomar en cuenta a lo largo de esa instrucción. Para nosotros no fue fácil el incluir estos temas dentro del currículum ni de pre ni de posgrado, porque no sé si en todos los países es igual, pero para nosotros modificar el currículum universitario requiere de una serie de pasos, lo cual pues nos ha costado hasta el momento tomarlo de una manera oficial. Finalmente, ahorita entre los años 23 y 24 cambia el gobierno universitario totalmente, y ya se van a modificar todos los currículos, y uno de los puntos que por lo menos desde las cátedras de obstetricia y ginecología tenemos es incluir estos temas de una manera oficial. ¿Y por qué lo digo de una manera oficial? Porque nosotros en reunión de los jefes de departamento de obstetricia y ginecología de los hospitales universitarios decidimos colocar los temas de parto humanizado y de violencia obstétrica en la docencia tanto de pregrado como de posgrado. Pero lo que no queda oficialmente en el papel se puede decir que no existe, porque hoy estamos nosotros, hemos tomado esa decisión, pero mañana no estamos y desaparecen los temas. Entonces, para nosotros es de suma importancia la modificación del currículum y que estos temas queden dentro del temario obligatorio, del temario reconocido dentro del pensum de medicina. Con relación a los posgrados, más allá de incluir un par de temas, se tomó la decisión también por parte del profesorado de posgrado el realizar un entrenamiento en derechos sexuales y reproductivos para los residentes que inician su especialización en obstetricia y ginecología, y así introdujimos un curso de 1 año de duración, una vez al mes durante 1 año, con exámenes y un curso de bastante seriedad y rigurosidad, que es patrocinado por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y dictado generalmente por los que hemos sido miembros de la sección de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Y este curso ha sido de suma utilidad, puesto que tuvimos que suspenderlo durante la pandemia, y definitivamente se ve una diferencia entre los médicos que han asistido al curso de entrenamiento de 1 año y los que no han asistido a este curso. Hay muchísima motivación entre los residentes de posgrado, al punto de que muchos de ellos escogieron como temas para sus trabajos especiales de grado de la especialidad, temas basados en derechos sexuales y reproductivos, y específicamente en violencia obstétrica. De la mayoría de las experiencias que están publicadas son trabajos especiales de grado emanados de estos cursos de posgrado. Adicionalmente, desde la sección de telemedicina de la Universidad Central de Venezuela, la cual me honro en coordinar desde el punto de vista médico, tenemos una serie de cursos MOOC, cursos masivos abiertos y en línea, en los cuales hemos dedicado uno especialmente a salud sexual y reproductiva, donde los temas, uno de los temas que están en este curso es de violencia contra la mujer, con énfasis en la violencia obstétrica y en la violencia sexual y el protocolo de atención a la mujer víctima de violencia sexual, que está a la orden de todos, está abierto al que quiera entrar en nuestra página, y cualquiera puede realizarlo. Es un curso
completamente gratis. Otra de las cosas que se nos critica dentro de la, se nos critica y además lo entendemos con mucha razón, es la enseñanza directa sobre la paciente. Entonces, en tal sentido, hemos procedido a incorporar en nuestros temas de enseñanza la enseñanza con maniquí, con fantomas, con modelos anatómicos, para que no tener esa falta de respeto, vamos a decirlo de esa manera, con la paciente, donde vienen 4 o 5 personas a hacerle las maniobras de Leopold, que sería, digamos, hasta más aceptable, entre comillas, pero que vengan 4 o 5 personas a hacerle un tacto para saber cómo es la dilatación, etcétera. Entonces hemos procedido a incorporar en nuestras enseñanzas la enseñanza a través de maniquí, también en SOS Telemedicina, hacemos los tutoriales con relación a todo lo que es atención del parto, a la atención posterior, alumbramiento, conductas en hemorragias, etcétera. Y estos tutoriales también están a la orden en la página de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Con todo y eso que nos hemos dedicado, hemos recorrido el país prácticamente en toda su extensión, llevando estos conceptos. Hay unas prácticas que todavía nos ha sido muy difícil de desmontar, de construir, y quizás en las personas que son ya más avanzadas, digamos de edad, pero también de años de ejercicio de la profesión, porque tienen como muy inculcado o muy en su mente una serie de procedimientos. Por lo menos hemos logrado, ya en nuestro país no se pone enemas en ningún caso, el rasurado de las pacientes, más allá de que algunas puedan venir rasurados por razones personales, no se exige el rasurado de paciente para la atención del parto. Y una cosa que costó muchísimo, pero que ya está aceptada prácticamente en todos los medios, es la realización de la episiotomía, solo en casos muy seleccionados. Ya no se hace la episiotomía de rutina como en la época en la cual yo me formé, quizás muchos de ustedes, en los cuales se hacía de rutina la episiotomía en primigesta y en algunos casos hasta en segundigesta. Pero en esta lámina vemos una serie de prácticas que no hemos logrado desmontar, como es la amniotomía precoz, el no permitir o el permitir que haya algún tipo de alimentación, o por lo menos, aunque sea la ingesta de líquido durante un trabajo de parto de bajo riesgo. Siempre, casi siempre, al ingreso de las pacientes, siempre se les cateteriza una vena y se le coloca una solución intravenosa, y en muchos casos se sigue utilizando los uterotónicos para acelerar el trabajo de parto. Y con estas dos medidas de administración de líquido, administración de oxitocina, pues ya se limita la deambulación y los cambios de posición de la paciente durante el trabajo de parto. Luego tampoco hemos logrado desmontar este mito. Pero los mitos más perversos que se siguen practicando, y puede ser que en el momento que estamos nosotros sobre la parte profesoral no los hagan, pero toda la vuelta lo siguen haciendo porque no se convencen de ello, se siguen haciendo maniobras de Christeler y se siguen haciendo revisiones uterinas rutinarias no indicadas, y lo que es peor, sin anestesia. Estos dos puntos nos ha costado muchísimo desmontar esta práctica. Y el masaje uterino posterior al periodo placentario también muchos lo siguen utilizando dentro de la práctica. Entonces estos 3 puntos quizás son los que nos ha costado más. Con relación a permitir el acompañamiento durante el trabajo de parto, aquí sí debo decirles que no es que sea imposible, pero para nosotros es muy difícil de cumplirlo, dado el diseño de las salas de parto que hay en nuestros hospitales. Todas son, la gran mayoría, solo hay muy pocas maternidades que están hechas pensando en el parto humanizado. La gran mayoría tienen salas de trabajo de parto comunes, donde a veces está la cortinilla para separar una paciente de otra, o el paraván, otras veces no. Entonces, en estas condiciones, pues a nosotros nos es imposible permitir acompañantes para cada una de nuestras pacientes.
en algunos casos y en algunos centros de atención obstétrica están las acompañantes de la comunidad que han sido preparadas para este acompañamiento, y en casos mucho más seleccionados pueden existir la presencia de dulas que les acompañen durante el trabajo de parto. Pero realmente no es lo usual, es más bien la excepción. Nos encantaría que pronto pues, se aceptara el acompañamiento por parte de personas entrenadas para que haya para todas y cada una de nuestros pacientes, pues definitivamente ese acompañamiento las va a favorecer durante su trabajo de parto, y van a tener quizás hasta un periodo de trabajo de parto un poco más corto que en otros casos. No me gusta hacer distinciones entre la atención hospitalaria y la atención privada, pero es mucho más fácil que en una atención privada haya un acompañante de la familia, o hay algunos centros privados que tienen inclusive, los médicos tienen sus propias dulas que hacen acompañamiento durante el trabajo de parto, y entonces claro, ya estos son personas o gestantes que son privilegiadas en cuanto a esta situación. En cuanto al recién nacido, es entregado inmediatamente después del parto a la mamá y se inicia el apego precoz. Los pediatras, no necesariamente neonatólogos, realizan la atención con el niño en brazos de su madre sin realizar métodos invasivos como aspiración, catéter, gavaje, etcétera, nada de lavado gástrico, nada de eso. Eso ya se abolió hace mucho tiempo en la atención neonatal. Y durante el embarazo, la madre recibe instrucción, por supuesto, para la lactancia a lo largo de todo el embarazo, y para comenzar la llamada gimnasia neonatal de estimulación precoz a estos niños, comenzando por la estimulación de 0 a 16 días, que es la que se da precisamente en el control prenatal. El resto, a partir del periodo posterior a los 16 días, ya corresponde a la etapa pediátrica, la parte pediátrica, darle la instrucción. En conclusión, pues nosotros pensamos que la enseñanza obstétrica modernamente tiene que hacerse bajo los cánones bioéticos, y con en el caso de la obstetricia y ginecología y de la atención del embarazo humanizado, debe hacerse bajo los cánones de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Y el empoderamiento de la mujer parte de un proceso educativo en el cual nosotros, profesionales de la salud, debemos estimularle los conocimientos, las habilidades y las actitudes para que ella tenga la capacidad de tomar por sí misma y de la manera más adecuada las decisiones que tenga que hacer. Y en consecuencia de este empoderamiento vamos a mejorar la calidad no solo del parto, sino de todo el proceso de la gestación e inclusive del posparto, porque nosotros también estamos adscritos a la atención, a la anticoncepción inmediata posterior a evento obstétrico, en la cual ya cada paciente toma su decisión también con consentimiento informado, si quiere un método anticonceptivo o no antes de salir del hospital. Entonces esto forma parte de este empoderamiento de la atención de la mujer a través de su atención humanizada durante todo el embarazo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. ¿Cuánto tenemos que aprender a desaprender, verdad? Seguimos con el desarrollo del webinar con el objetivo de lograr que se practiquen pues, una atención obstétrica en condiciones óptimas y adecuadas, proporcionándole también al proveedor de salud todas las herramientas necesarias. Presentamos a nuestro siguiente expositor, el doctor José Antonio Moreno Sánchez, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital General de México, doctor en bioética en Universidad Anáhuac, servidor público de carrera titular en la Secretaría de Salud,
tutor en bioética, División de Estudios de Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Comité de Bioética de la FLASO. Él nos hará la siguiente ponencia, titulada Estrategias para garantizar el trato digno y respetuoso durante la atención obstétrica. Adelante, doctor Moreno. Buenas tardes. Voy a pedir que pase la grabación que ya está. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos. Vamos a llevar a cabo esta conferencia por vía remota, toda vez que me ha sido imposible estar al momento con ustedes, pero con todo gusto voy a compartirles mi plática para que podamos avanzar. Soy el doctor José Antonio Moreno Sánchez y agradezco a todos ustedes su presencia y a todos los integrantes del equipo de trabajo del Comité de Bioética como de la FLASOC para hacer posible toda este webinar que estamos llevando a cabo. Vamos a compartir la pantalla y bien. El tema se llama Estrategias para garantizar el trato digno y respetuoso durante la atención obstétrica. La obstetricia, en primer lugar, quiero mandarles este mensaje, no es privativa de los obstetras. Es una rama de la medicina que trata del embarazo, parto y puerperio, y también es una especialidad médica, una licenciatura o capacitación específica, pero la practican esta actividad diversas personas que no necesariamente están especializados. Porque la practican médicos generales, médicos residentes, pasantes o estudiantes de medicina o enfermería, parteras certificadas, doulas, parteras empíricas. Y está relacionada con el maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud, especialmente durante la atención obstétrica, y se entiende como una parte del conjunto de violaciones producidas en un contexto de amplia desigualdad estructural, discriminación y sobre todo comportamientos viciosos de la gente. Esto evidencia una falta de educación elemental y formación ética como de conciencia hacia las demás personas, especialmente de la condición igualitaria de la mujer y el respeto a su dignidad básica. Cualquier paciente puede aceptar un mal tratamiento, pero nunca un maltrato. Esto es importante que lo meditemos porque el maltrato es el elemento que hace, que es el centro del problema en la atención médica. Los errores o los defectos en la atención de tipo técnico pueden significar leves o hasta graves consecuencias, pero el maltrato siempre tiene consecuencias muy lamentables. Por lo tanto, garantizar el trato digno y respetuoso durante la atención obstétrica implicaría tener la certeza de erradicar el trato indigno e irrespetuoso. Nada más es cambiar el sentido de la frase para poder entender o abordar un poquito más este asunto. Ahora, ¿cómo erradicar ese trato indigno e irrespetuoso? La respuesta es contundente. Debemos comenzar por admitir que existe y no seguir negando que existe ese trato indigno e irrespetuoso. Lo que nos ha molestado mucho es que se hable en los términos que se ha manejado, como violencia obstétrica.
Pero no debemos detenernos ahí, debemos entender que existe. Y tan existe que hay cifras, hay encuestas. Aquí en México en el 2021 se hizo una encuesta de la dinámica en las relaciones de los hogares, en donde se ve que existe un 70% ¿sí? de prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida. Y hay violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación, pero todas estas constituyen problemas graves porque afectan a las mujeres. Ahora, en lo que respecta al maltrato en la atención obstétrica, podemos ver cómo hasta un 31.4% del total de las mujeres de entre 15 y 49 años, cuya resolución obstétrica ocurrió en los últimos 5 años, ¿sí? Presentaron ¿sí? ya sea el maltrato obstétrico como tal o el maltrato psicológico o físico o recibieron tratamientos médicos que no estaban autorizados. De tal manera que esto evidencia que existe, entonces no debemos negar su existencia y mejor combatir este problema. Existen para eso leyes específicas en países como Venezuela, Argentina y México. Y en estos se ha considerado un tipo de violencia basada en el género y una violación de los derechos humanos relacionados con la salud y especialmente con la salud reproductiva. Referidos como maltrato físico, humillación y la agresión verbal también. Los procedimientos coercitivos o no consentidos, incluida la esterilización. La falta de confidencialidad o de consentimiento plenamente informado, la negativa a suministrar medicación contra el dolor, las afectaciones de la intimidad, la negación de admisión a las unidades médicas, el abandono de las mujeres durante el parto, la retención de las mujeres y sus recién nacidos después del parto debido a la incapacidad para hacer frente al pago. Esto es una cuestión verdaderamente lamentable. La Organización Mundial de la Salud ha emitido un pronunciamiento llamado Prevención y Erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en las unidades médicas. Y es una denominación que se ha diseñado para reconocer el derecho de todas las mujeres a recibir el más alto nivel de cuidados en salud que incluye una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. La certeza del maltrato y la falta de respeto ha quedado patente en el informe de la relatora de la Organización de Naciones Unidas y en el posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí está el documento emitido el 11 de julio del 2019, en donde el informe se basa en los derechos humanos respecto al maltrato y a la violencia obstétrica durante la atención del parto. Este concepto de derechos humanos es lo que se tomó como fundamento, como enfoque principal para poder trabajar estas estrategias que se han definido para poder erradicar este problema. Y las obligaciones de los estados plasmadas en este documento son las siguientes, como las más importantes. Primero, respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, incluido su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental durante los servicios de salud reproductiva y el parto, sin ser objeto de maltrato o violencia de género, así como de aprobar leyes y políticas apropiadas para combatir y prevenir este tipo de violencia. También enjuiciar a los responsables y proporcionarles a las víctimas
una reparación e indemnización. También los derechos humanos de la mujer están reconocidos, como el derecho a recibir un trato digno y respetuoso en los servicios de salud, que no haya discriminación, violencia, sexismo, trato inhumano o degradante o la coacción, y que en el ámbito de la atención a la salud reproductiva y el parto, los sistemas de salud deben contar con los recursos presupuestarios necesarios para proporcionar esa atención accesible y de calidad. Esto quiere decir que no es nada más responsabilidad del personal de salud, también los estados tienen esa obligación de proporcionar lo necesario para que se lleve a cabo una buena atención. Por lo tanto, los estados deben afrontar el problema del maltrato y la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos. Deben realizar investigación independiente sobre las denuncias que se hacen de maltrato y violencia en los centros de salud, así como publicar los resultados y las recomendaciones que deberían utilizarse para revisar políticas, leyes y planes de acción nacionales en salud reproductiva. Asimismo, los estados deben establecer una cooperación constructiva, y esto nos atañe a todos nosotros, esta cooperación entre instituciones de salud, asociaciones de profesionales, organizaciones no gubernamentales de mujeres, los movimientos de mujeres, las instituciones independientes de derechos humanos que se ocupan de la salud reproductiva y de la atención obstétrica. Los estados también tienen la obligación de elaborar estrategias nacionales sobre los servicios de salud reproductiva y la atención del parto y garantizar así los tratamientos respetuosos y dignos, basados en los derechos humanos. Atender las normas internacionales de derechos humanos que incluyen el respeto a la privacidad y la confidencialidad. También los estados deben afrontar los problemas estructurales y los factores que subyacen en los sistemas de atención a la salud reproductiva. Otro aspecto fundamental es que la falta de una educación y formación adecuada de todos los profesionales de la salud en materia de derechos humanos debe ser también afrontada por los estados y ahondar la atención que se le ponga a estos aspectos para que todo el personal pueda recibir una mejor o mayor educación y formación. Porque la falta de personal calificado y el gran volumen de trabajo que se genera también es parte del problema y debe ser afrontado por los gobiernos, así como las limitaciones presupuestarias, como la asignación de personal, material y equipos para los servicios de obstetricia. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2017 una recomendación general orientada a eliminar en las instituciones de salud la violencia obstétrica y las prácticas que vulneren los derechos humanos en las mujeres. ¿Qué sucedió después de esto? El sector médico sobre todo se orientó más a fijarse en el término de violencia obstétrica que en desarrollar las prácticas, ¿sí?, que abatan ese maltrato que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Entonces, aquí está el problema fundamental, no estar detenido en el término y no pasamos de ahí. Tenemos que pasar a desarrollar las estrategias para combatirla. Y de eso les voy a hablar. Aquí en México. Y creo que se debe compartir esto porque es fundamental. ¿Qué debemos hacer? Pues hay que difundir los derechos humanos de las mujeres durante la atención obstétrica, fortalecer la vinculación de las parteras y parteros tradicionales con el Sistema Nacional de Salud
e integrarlos al estudio de la violencia obstétrica en cursos, talleres, coloquios, seminarios, foros, congresos y todo tipo de actividad que se orienta al desarrollo académico, tanto de médicos o especialistas o cualquier personal de salud que esté involucrado en esto, ¿sí? Tomando en cuenta esta recomendación. También que las instituciones de educación superior que forman médicos generales, médicos especialistas en ginecobstetricia o facultades o escuelas de enfermería impartan a los alumnos de pre y posgrado talleres de sensibilización en materia de derechos humanos. Lo resalto porque esa es la clave para que se ubiquen en el marco de la atención obstétrica, atendiendo los enfoques de género e interculturalidad que hoy han tomado un significado muy importante. Por lo tanto, para erradicar la recurrencia de estos casos y asegurar que las mujeres víctimas de maltrato y falta de respeto tengan acceso a la justicia, es esencial identificar la responsabilidad del Estado a través de la denuncia por parte de quienes han sido vulneradas en sus derechos reproductivos en el ámbito obstétrico. ¿Cuáles son algunas de las acciones que debieran propiciar el darse cuenta que hay maltrato? Pues la supervisión y las entrevistas permanentes, las encuestas de salida a pacientes y familiares y las acciones correctivas inmediatas y contundentes. Creo que esto ha sido desatendido también y muchos casos de maltrato pasan desapercibidos o simplemente no se denuncian por miedo a que dentro de las unidades médicas sufran todavía más obstáculos o complicaciones en sus trámites cuando dejan el hospital o estando dentro de ellos. El problema central radica en que debemos contribuir a que las autoridades de salud identifiquen y combatan esas violaciones a derechos humanos en las mujeres en ocasión de la atención obstétrica, sin que esto implique criminalizar ni estigmatizar la labor médica. ¿Sí? No debemos estar pensando que el término nos afectó y nos lesionó y fue pues un término mal empleado y ahí no pasamos de las quejas y los lamentos en este sentido, y cuando debemos dar el brinco y pasar a trabajar en favor de que mejore el trato a los pacientes. Y con eso, en automático, se va eliminando las quejas por malos tratos, falta de respeto o violencia. Entonces, este maltrato y violencia ha sido entendido por la propia ONU como una parte de las violaciones que se producen en el contexto más amplio de desigualdad estructural, discriminación y un patriarcado que todavía existe y que afecta. También son consecuencia de una falta de educación y formación y de la falta de respeto a la igual condición de la mujer y sus derechos humanos. Aquí la falta de educación y formación es la clave en donde tenemos que ahondar y por eso estamos hablando de esto. Por lo tanto, para entender y respetar los derechos humanos, no solo implicaría conocer qué son los derechos humanos, sino además aceptar su esencia. ¿Y cuál es la esencia? Pues la dignidad de la persona humana. Si no entendemos este concepto y lo trabajamos ampliamente, difícilmente el personal va a terminar entendiendo por qué es necesario rescatar esta parte que le da sentido a la actividad médica. ¿Por qué la esencia de todo es la dignidad y la persona humana? Pues porque un ser humano es un ser valioso,
porque no puede existir una persona sin dignidad, porque por esencia nadie es indigno, todos somos dignos, porque la dignidad tiene una característica especial con la persona, que esa persona es un quién, no es un qué. Y por lo tanto, el médico debe dar al paciente lo humano. Entonces, el médico y el personal que trata con las mujeres en esta etapa deberían ser más humanos. La trascendencia de esto es que el problema fundamental de la mal llamada violencia obstétrica no es el término en sí mismo, sino lo que denota como problema bioético. Y esto como resultado de la omisión e indiferencia reiterada y prolongada a los derechos humanos, ¿sí?, prioritarios, que son la vida, la salud, la integridad y seguridad personal, la igualdad y prohibición de la discriminación. Como conclusiones. 1. El maltrato y la falta de respeto durante la atención obstétrica evidencia una ancestral figura de poder dentro de los servicios de salud, donde confluyen vicios y fallas inaceptables en la atención médica que violentan los derechos humanos. 2. Que el abordaje, análisis y las soluciones a este problema deben plantearse bajo una visión bioética, partiendo de sus causas sociológicas y antropológicas que nos orienten al trabajo técnico, responsable, oportuno, eficaz y con trato humano. 3. Que los esfuerzos para prevenir el trato ofensivo o degradante por parte de algunos profesionales de la salud deberían partir de la necesidad impostergable ya de inculcar y fomentar la práctica de los valores éticos, principalmente el respeto a todos los seres humanos y particularmente a la mujer, tanto en su libertad como en su autonomía, y así evitar malas prácticas durante la atención del embarazo, parto o puerperio, que no reflejan otra cosa más que un deficiente comportamiento ético. 4. Que para transformar esta realidad se requiere modificar las percepciones y actitudes que tienen tanto los prestadores de servicios como los administradores de los servicios de salud acerca de las mujeres en trabajo de parto y de los derechos reproductivos dentro de un ambiente de trabajo en condiciones generalmente críticas y con grandes carencias, particularmente frente a las urgencias obstétricas. Esto involucra a todos, empezando por los gobiernos en general, pero en particular por cada uno de nosotros. Y trabajando bajo esa visión, creo que podemos lograr más que estar lamentándonos porque no se le llama correctamente al fenómeno como debiera. En realidad, pues tenemos que defender que se le llame maltrato y falta de respeto, pero no podemos estar detenidos en eso. Finalmente, que la calidad en la atención debiera centrarse más hacia el trato digno, pues la violación de derechos reproductivos de las mujeres es un epifenómeno que ha dañado la imagen de la obstetricia como especialidad, debido a un rutinario encuentro entre una deficiente y viciada administración de los sistemas y servicios de salud y las prácticas ancestrales y cotidianas aún prevalecientes y que las estamos constatando. ¿Violencia obstétrica entonces o no? Miren, llámesele como se le llame, el problema
no debiera ser la terminología. Debiera ser entonces la esencia de ese fenómeno, la causa del fenómeno, las repercusiones de ese fenómeno y las acciones para combatirla especialmente. Y eso es lo que nos corresponde y ese es el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Les mando un fraternal abrazo a todos los colegas nacionales y latinoamericanos y esperamos vernos pronto. En nombre del Comité de Bioética, les dejo mis saludos y mis mejores deseos. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctor. Sé que va a contribuir al desarrollo de nuestra profesión. Tenemos preguntas. Si tenemos preguntas, por favor, escribirlas en el espacio, en el apartado de la plataforma para poder evacuarlas en este momento. Y en conclusión, al webinar, damos a conocer algunas conclusiones que hemos extraído de las dos ponencias y llegamos a la conclusión de que la enseñanza de la atención obstétrica debe basarse en los principios bioéticos y en los derechos sexuales y reproductivos, ya que la humanización, pues, de la atención debe basarse en los derechos humanos, respetar la fisiología del proceso, los aspectos socioculturales, su autonomía y la privacidad de nuestras mujeres, respetar la capacidad que tiene las mujeres para decidir libremente sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad, sin alterar los procesos naturales de un parto de bajo riesgo. Para todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Involucrar la Escuela de Medicina, todos los profesionales, todo el personal de salud, los líderes comunitarios, la sociedad de ginecología, la universidad, todas las instituciones de derechos humanos, involucrar a las autoridades de las instituciones médicas, ¿verdad? Con el fin de que vigilen, haya más vigilancia y más supervisión, difusión de los derechos sexuales y reproductivos a la comunidad, a la universidad, incluir esta temática en la currícula universitaria, tanto del pregrado como el posgrado, y de esa manera ir enseñando a los estudiantes, ¿verdad? Cómo atender parto humanizado, garantizar el trato digno y respetuoso durante la atención del parto, hacer trabajos de investigación con encuestas de salida al momento de dar el alta de las pacientes, de esa manera, para hacer acciones correctivas, no con el fin de criminalizar ni estigmatizar la labor médica, como decía el doctor, sino que más bien como un trabajo de investigación para corregir las actitudes y las acciones que algunos cometemos. Y de esa manera, pues, aprender a desaprender. Eso es bien importante, saber que en medicina tenemos que tener una educación médica continua para lograrlo. Veo que en el chat no hay preguntas. Esperamos que con esto hayamos contribuido en su formación profesional. Hemos llegado al final del webinar a las 6:05. Agradecemos su valiosa atención, las 90 personas que estuvieron conectadas a esta plataforma, esperando, ¿verdad?, que estos conocimientos queden grabados en su mente y los puedan poner en práctica en su momento en su labor profesional. Muchas gracias a todos y esperamos también verlos en el Congreso de FLASO, que será llevado a cabo en la ciudad de San Pedro Sula del 6 al 9 de agosto del 2023.
Los esperamos, ya está toda la plataforma de reservaciones de hotel y de inscripciones. Hasta el final de abril hay un descuento, así que los esperamos. San Pedro Sula es una ciudad bella que los espera con mucho cariño. La Sociedad de Ginecología de Honduras también los esperamos y esperamos verlos. Gracias, doctora Carla. Hay algunas preguntas en el chat y tenemos unos minutitos. Yo digo, vamos a aprovechar que todavía tenemos ese tiempo y ya cerramos. Acá para el doctor Moreno dice, ¿qué opinión tiene del Labibus Medicus en la génesis de la violencia obstétrica? A ver, no entendí qué término me están preguntando, disculpe. ¿Qué opinión tiene del Habitus Medicus? Ah, ok. Bueno, es importante. Para ser, primero hay que parecer. Es necesario que el médico dignifique toda su personalidad a partir desde cómo se presenta frente a los pacientes y cómo se conduce, cómo habla. Hoy hemos visto en los jóvenes unas maneras de hablar y de platicar con maledicencia evidente y que deja muy mala opinión, muy mala imagen. Y eso empieza a generar un descrédito en nuestra profesión y en nuestra especialidad. Recordemos que la mujer embarazada es una mujer vulnerable que tiene que ser cuidada, respetada en todos los puntos de vista. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor porque nuestra profesión tiene un compromiso mucho más grande que otras. Así que pues para mí es muy importante esa parte. Gracias por preguntar eso. Perfecto, José Antonio. Después tenemos otra pregunta del doctor Jair Gómez, donde dice, ¿la bioética es real sobre un marco legal en la realidad latinoamericana? Doctora Judith, si quiere. Sí, sí es real. El marco legal existe prácticamente en todos nuestros países y bueno, las leyes están ahí, nosotros tenemos que cumplirlas. Y más allá de lo legal, pues está el compromiso que hemos adquirido con nuestras pacientes al hacer ese juramento hipocrático de atención a las pacientes. Pero si vamos a lo que nos puede producir en algún momento temor, que es a una represión legal, sí la hay. Y prácticamente en todos los países de Latinoamérica, yo por lo que leo, cada vez más se extienden bien las leyes de protección a la mujer con partes de sanciones, etcétera, o bien países que dentro de sus códigos penales agregan artículos correspondientes a esto. Así que el marco legal existe. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta del doctor Carlos Vera. ¿Puede un ginecobstetra decidir por sí solo un método definitivo de una salpingectomía o no? Sin que haya una indicación médica, sino simplemente por el número de embarazo. ¿Es parte de una violencia obstétrica o no? Bueno, por lo menos en Venezuela no es una violencia obstétrica, pero hay un artículo especial dentro de la ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia que se llama esterilización forzada, en la cual no podemos realizar una esterilización decidida por nosotros sin que haya un consentimiento previo firmado por la mujer. A menos que surja dentro de un acto quirúrgico a lo mejor una superemergencia y haya que tomar una decisión de que la esterilización o un próximo embarazo sería de mucho riesgo, en el cual se podría levantar un acta en los cuales firman los médicos tratantes y firman, digamos, el anestesiólogo o el instrumentista como testigos, pero en general aquí está penado, y no solamente que está penado, sino que está penado con prisión de 2 a 5 años. En el caso de la violencia obstétrica propiamente dicha, es con dinero y con un expediente, pero en el caso de esterilización forzada es con prisión de 2 a 5 años.
Perfecto. Para la doctora Carla, como coordinadora del webinar. El doctor Joel Gómez dice, ¿cómo orientamos a una paciente sobre sus derechos sobre la violencia obstétrica? Bueno, considero que en el día a día, ¿verdad? Aparte de tener una temática en una currícula, deberíamos también en el día a día, cada vez que estamos en clase, impartir y con nuestro ejemplo, con nuestras vivencias en el área de labor y parto, con nuestro trato a las pacientes en el área de admisión, dando capacitaciones, ¿verdad? A las pacientes, también educar a las mujeres, porque no solamente es educarnos nosotros como colegas médicos, sino que también educar a las pacientes. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer que ellas mismas vean la diferencia en el trato de un lugar a otro o de un médico a otro. Sí es importante, hay teoría específica de derechos humanos que debe ser, ese es el problema, que nuestra comunidad no tiene eso dentro de la currícula en ninguna de sus formación profesional, por lo tanto ellas no reclaman sus derechos porque no los conocen. Entonces, por ahí deberíamos de partir, que las pacientes conozcan sus derechos para que los puedan reclamar. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, hemos finalizado las preguntas y en tiempo y forma, ¿no? Bueno, vamos con la última de la doctora Nancy. Para el doctor Moreno, ¿qué consideraciones particulares se implementan en el parto humanizado en los casos de las embarazadas adolescentes? En nuestro país la tasa de embarazo adolescente es muy alta, muchas veces son niñas de 13, 14 años. La educación en estos casos es más individualizada. Sí, bueno, el embarazo en adolescentes es un problema no solo de un país, sino de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Este problema sucede en todos lados y merece un trato especial. Las adolescentes son un capítulo aparte en el manejo gineco-obstétrico y merecen una serie de consideraciones especiales porque el adolescente así lo amerita. No me voy a extender, pero existe aquí en México hay un programa específico para trabajar con adolescentes en el aspecto del embarazo y pues requiere otro tipo de acciones, acompañamientos, terapias que involucran no solo a la paciente, sino a los familiares y al entorno en el que se desenvuelven, que generalmente son entornos disfuncionales, ya sea violentos o llenos de problemas y vicios. Nada más. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Tenemos 100 personas con el Facebook Live conectadas y más de 300 inscritos, así que ya en los próximos días estará disponible en la página web de Flasoc, aunque también en el canal de YouTube de Flasoc, pues los que no hayan llegado a tiempo lo pueden ver a partir de este momento nuevamente al webinar. Así que muchas gracias a todos, que tengan buena noche, que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a usted, doctora, por su apoyo.